Bueno, estamos discutiendo quién va a tomar la palabra, así que de manera democrática decimos que era Perla. Ok, ya me di cuenta. La semana pasada brilló, por eso me queda así. Bueno, entonces cambiemos, que sea Ana Lilia. Ana Lilia. Yo vengo a escuchar a Alina, que está fascinada con el tema que vamos a tratar hoy. Las reacciones que ha generado este Nobel para la derecha, la ultraderecha, las reacciones en nuestro país que van de lo más disparatado. De eso vamos a hablar. Un polémico anuncio, el del premio Nobel. Sabemos que estamos en temporada de premios Nobel y la mayor expectativa había generado si se le iba a dar o no a Donald Trump, que es el que se estaba autopromoviendo y ahí haciendo y deshaciendo para que se lo dieran, y al final resulta que el otorgamiento de este Nobel a Corina Machado, que es un premio Nobel de la paz, a alguien que promueve abiertamente el belicismo, la guerra, a mí me parece que es una bofetada a toda la situación en Gaza. En torno a ese genocidio ha habido la acción realmente heroica de Médicos Sin Fronteras, de periodistas que han sido asesinados en ese conflicto y muchas otras luchas que merecerían ese premio Nobel. El premio Nobel en realidad no solo en el que tiene que ver con el premio Nobel de la Paz, en la literatura ha sido cuestionado en distintos momentos también, pero hoy estamos viendo cómo el otorgamiento de ese premio pues está generando, dándole un dulcecito por ahí a la derecha y a la ultraderecha, y creo que el análisis que merece toda esta reacción de lo que estamos viendo en nuestro país, que hay cuestionamientos totalmente rancios en contra de Sheinbaum por haber planteado que no tenía comentarios al respecto, y ella está en su derecho de plantearlo así. Corina Machado representa algo que es totalmente opuesto a la ideología de quien hoy representa a nuestro gobierno, y yo diría que estamos teniendo en estos días grandes contrastes. La semana pasada hablábamos de los logros que se han tenido en un país donde estamos viendo reivindicados los derechos de los ciudadanos, los derechos sociales, y hoy vamos a hablar de un tema en el análisis, de un tema donde la ultraderecha, la derecha se ve pues apapachada, diría yo, por este premio. Veremos qué tanto les alcanza, de qué tanto les sirve, pero realmente causa risa la reacción que se está teniendo en este país frente a el otorgamiento de ese premio, que a mí me parece vergonzoso, y con esto cierro, vergonzoso que en esta situación de genocidio de la que hemos sabido, porque están los compañeros mexicanos que estuvieron en Gaza, que tuvieron toda esta situación también de ser víctimas de la tortura que ellos planteaban. Imaginen lo que está viviendo la gente ahí, que lo hemos visto a través de notas que se han planteado, periodistas heroicos que han muerto en ese genocidio y que merecerían ese Nobel, que lo merecerían, planteo yo, los Médicos Sin Fronteras, que han sido heroicos frente a ese genocidio, y se decide dárselo a alguien que aplaude ese genocidio. Yo no tengo problema con el personaje, con ella en particular, no tengo problema. Es lo que es, o sea, está hecha exactamente para servir a los propósitos con los que sí tengo un verdadero problema, que es básicamente Washington, y Washington en particular. O sea, el personaje pues es Lili Téllez, que no quieran otro personaje distinto, o sea, es Lili Téllez. ¿Qué ofrece Lili Téllez? Lo mismo que Corina Machado. Exactamente lo mismo. Una defensa a ultranza de los valores de la derecha y la ultraderecha, una defensa a ultranza de la subordinación de América Latina a un poder mayor que es Washington, básicamente, una defensa a ultranza de los valores de Occidente, de los valores del conservadurismo como tal. O sea, no es un personaje a medias tintas, es Lili Téllez.
tal cual. O sea, entonces, ¿qué puedo yo admirar en Lili Téllez? Nada. ¿Me atrae el personaje Lili Téllez? No me atrae, o sea, es anodino, servil, permanentemente hincada ante los que son realmente sus patrones, Ricardo Salinas Pliego, etcétera. O sea, no me aporta absolutamente nada el personaje. Los he conocido demasiado en esta vida. O sea, me he atravesado con tantos personajes como esos que siempre pienso en personajes, antes los dejan de repente brillar. O sea, María Corina rompe con una tradición de la ultraderecha, que es mujer. O sea, antes puede medianamente desplazarse por la libre, y la consideran a ella la valiente, ¿no? Porque normalmente esos roles son para un hombre, no son para una mujer. Pero no me agrega. Pienso siempre, había una Cecilia, ¿cómo se llama? La secretaria general del PAN, que tiene toda la vida siendo secretaria general del PAN, una mujer que estuvo en migración, en el Instituto Nacional de Migración, cuando los 70 Era la suegra de César Nava. Fíjate, yo no tenía el dato. Bueno, ella, pues es una mujer mustia, cerrada, obtusa, María Corina. Entonces, el personaje en sí no agrega nada, no hay nada sorprendente en ese personaje, no hay nada nuevo, no es un nuevo personaje que le dé la vuelta a la derecha y plantee un rostro nuevo, no es nadie. No es nada. María Corina es exactamente lo que esperas de una mujer de derechas. Ahora, ¿qué representa ella? Ahí está el tema. Ella representa, primero, la validación desde el premio Nobel de que Estados Unidos emprende una guerra contra Venezuela. Eso es lo que significa. O sea, lo grave del premio es que le está dando una autorización a Estados Unidos, este premio, para que entre en honor a la democracia y a la libertad. Fíjense nada más qué estupidez, en honor a la paz. Entren con su ejército, invadan, maten, masacren y tomen ese país con sus 300,000 millones de reservas probadas. O sea, eso es lo que hace el Nobel. Me parece, de por sí el premio Nobel siempre ha sido una porquería, pues esto es una con M, una verdadera grosería, pues, ¿no? Creo que la decisión esta, pues siempre es muy político, pero esta me llamó mucho la atención lo que decía, y con esto concluyo mi primera participación. Me llamó mucho la atención lo que decía Roger Waters, que decía, pues sí, está bien, se está revolcando en su tumba Nobel por la entrega a esta mujer, porque es demasiado obvio, pues se le ve la costura al tejido, pues, de entregársela a esta mujer. Pues sí, pero la otra opción, ¿cuál era? Donald Trump. O sea, de todas maneras es una porquería, pues, ¿no? El premio Nobel. Y pues nos confirma que es un tiempo de la derecha revivida, radical, revivida, y en posiciones de poder donde ya no hay, ya no tienen necesidad ni siquiera de ocultar sus intenciones. Estados Unidos quiere ese petróleo, punto. Y órale, entréguenme ese Nobel, se lo entregan a Corina porque necesitamos invadir ese país, punto. Y eso es el tiempo que vivimos. A mí sí me gustaría hacer un recuento de cómo llegamos a revivir a María Corina Machado, porque ella ya había sido la guerrera libertaria en algún otro momento, ¿no? Hay tal decadencia de la derecha y de la ultraderecha venezolana que tienen que revivir a un personaje que ya estaba en la lona y que no lograba siquiera ganar la disputa interna dentro de la oposición. Venezuela vivió a mediados de los 50 un proceso muy similar al que vivimos aquí en México con lo del plan, ¿cómo se llamaba? El Pacto por México, este pacto de punto fijo en donde prácticamente se turnaban los gobiernos, ¿no? Fuera el PRI-PAN venezolano, era AD y COPEI, y se estuvieron, pues eso, ¿no? Pasando el balón para la presidencia en Venezuela, y llegó un momento en donde la gente se hartó y hubo hasta los 80s, en el 89, este llamado Caracazo, que fue un estallido que costó muchísimos muertos. Después de eso hubo un grupo, ¿no? Y por eso hay que poner en contexto hasta dónde se llega, porque en ese momento un grupo
grupo de militares encabezados por Hugo Chávez trata de dar un golpe de estado en el 92, no lo logra y dice fracasamos por ahora cuando es detenido. Pero era tal el desgaste de la clase política venezolana que incluso lo dejan en libertad para quedar bien con el pueblo que ya no soportaba esos gobiernos. Lo primero que hace Hugo Chávez es recorrer todo el país para convencer a la gente de que ese no es el modelo que se requería en Venezuela, y es que gana las elecciones en el 98. Chávez no era el socialista, comunista, ni mucho menos que conocemos hoy para bien y para mal en los discursos, ¿no? Lo que hace es simplemente decir tiene que haber justicia social en este país. Y aun cuando él todavía no hablaba de socialismo, intentan darle un golpe de estado en el año 2002. Él llega en el 99, en el 2002 hacen un paro petrolero fingiendo que era la clase trabajadora la que estaba en contra, y en realidad era un paro de las grandes oligarquías, sobre todo petroleras, que habían estado en alianza durante mucho tiempo con Estados Unidos, y por eso es que Estados Unidos no había hecho nada en contra de Hugo Chávez. Hasta ese momento que él piensa ejercer la soberanía energética en Venezuela, es que ya no necesariamente es un aliado, y entonces hay que derrocarlo. Y desde esos años es que María Corina Machado empieza, ¿no?, a fungir como parte de esta articulación de la derecha venezolana. En ese golpe de estado que le quieren dar en 2002, es como si pusieran al presidente de la Coparmex mexicana en Venezuela, ponen al presidente, no, el Guaidó tal vez irrumpió en su momento, pero no fue el primero en dar un golpe así y autojuramentarse. Fue Pedro Carmones Tanga quien se va al Palacio de Miraflores y se autojuramenta mientras secuestran a Chávez en una isla. Y es María Corina Machado una de las asistentes ese día al golpe de estado. Ya después, como fracasa ese golpe, viene a decir, no, yo estaba ahí de visita porque resulta que la esposa de Pedro Carmones Tanga era mi amiga, entonces yo la fui a visitar ese día que coincidió con un golpe de estado, y se deslinda. Casual. Sí, casual, yo estaba por ahí. Pero ella es de las que alentó directamente a entrar después, años después, en la embajada de Cuba en Venezuela, y por eso digo que la reviven, porque ella en su momento tuvo todo este apoyo que estamos viendo exactamente hoy, pero después de ella vino Enrique Capriles, vino Leopoldo López, después vino la esposa de Enrique Capriles, Lilian Tintori, y después ya no le daba otra vez a María Corina y pusieron a Edmundo González. Todos estos discursos que incluso estamos viendo ahorita, ella ni siquiera era la candidata presidencial el año pasado, era Edmundo González que estaba ahí atrás sentadito a que María Corina le hiciera su campaña, pero es porque ya no encontraron a nadie dentro de la oposición. Estaba en inhabilitación ella. Claro, está inhabilitada pero ¿por qué está inhabilitada, no? Estos discursos de, es que no hay libertad, no sé qué. Bueno, claramente la vemos en libertad llamando a golpe de estado en las calles de Venezuela, pero bueno, la inhabilitaron justamente por eso, porque pidió primero las sanciones económicas hacia Venezuela, pidió una invasión militar, pidió a Estados Unidos que realmente presionara al régimen de Nicolás Maduro, pero con la vía armada, pidió y apoyó, no es una exageración cuando decimos que no solo es fascista, sino además es abiertamente sionista, ¿no? Expresó todo su apoyo a Israel y dijo que de ganar la derecha en Venezuela iban a mover, al igual que Donald Trump, su embajada a Jerusalén. Pidió el apoyo de Israel también en el caso de Venezuela. Entonces, María Corina es alguien que no tiene ni siquiera aprobación dentro de la derecha. Hay una derecha que está dispuesta a competir en elecciones, que son gobernadores, que son diputados. María Corina no es el caso. Es una persona que está dispuesta a llamar, a provocar, a poner en riesgo incluso la vida de otros venezolanos, y por eso es que está inhabilitada. No es nada más porque va a ganar o algo, no es cierto, ni siquiera tiene el apoyo dentro de la misma derecha. Entonces, así es como llegamos hoy a un momento que yo me sumo a lo que dice Alejandro, porque a mí me parece que lo que hace hoy el Nobel es ratificar los intereses de Estados Unidos, que junto con el despliegue de buques en el Caribe, amenazando directamente a Venezuela, hoy tiene la legitimidad, como la tuvo en su momento Barack Obama para seguir la guerra en Irak y Afganistán, pero con un premio Nobel de la Paz, lo tiene hoy María Corina. Entonces, yo sí creo que es muy peligroso, porque de hecho en las entrevistas que ha dado estos días, han sido eso. Sí. Ha sido, vamos a presionar y ahora sí, cuídate, Nicolás Maduro. Sí, claro. Y es como... No, la primera declaración es esa. La primera declaración de la Nobel de la Paz es, te vamos a sacar quieras o no.
que era con el ejército. Que lo iba a usar de esa manera. Pero es que para eso se lo dieron, pues no se lo dieron a Trump, pero al final no hay una sola diferencia, salvo que es mujer, con Donald Trump. Son las mismas posturas en torno al genocidio, la misma postura en torno al gobierno de Venezuela, la misma postura en torno a todos los gobiernos de izquierda dentro de la región. O sea, al final es una mini Donald Trump, ¿no? O sea, se lo pudieron haber dado o no a Trump, pero al final los intereses detrás de ese Nobel siguen siendo los mismos. Es que ese es el punto, ¿no? O sea, hay mucha discusión también ahorita sobre por qué no se lo dieron a Donald Trump si ya estaba ahí también encaminado para que este premio fuera para el presidente de Estados Unidos. Bueno, es como si se lo hubieran dado en realidad a Donald Trump, porque está o a Netanyahu. Ajá, o a Netanyahu. Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Trump y Netanyahu? Ninguna diferencia, y al contrario, están ahí bien marcados cada uno de los intereses a los cuales está atendiendo también esta academia de los premios Nobel, ¿no? Que también ya está entrando a este discurso en donde vemos justamente que las derechas están en crisis. Para mí es creo que uno de los mayores lecturas que le doy al premio que le dan a María Corina Machado, porque ya estamos viendo ahora sí en activo cada una de estas instituciones y cada uno de estos aparatos que tienen dentro de la derecha para tratar de detener el avance que han tenido las izquierdas, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Hay creo que una concientización muy grande en México de lo que es la izquierda, pero también hay una concientización a nivel mundial de cómo estos gobiernos de izquierda han llevado a otro nivel a las naciones. Eso les está afectando tanto en la derecha y los tiene tan enojados porque por muchísimos años creyeron que la ideología no era algo necesario en los políticos mexicanos o en las personas, que supiéramos distinguir entre qué está favoreciendo estos intereses neoliberales, estos intereses liberales para ciertas cúpulas, y por el otro lado también cómo la izquierda ha estado logrando ganar a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, cómo ha logrado concientizar. Cuando vemos que le entregan este premio a María Corina Machado y le hacen llamar que es la líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, agrego risas ahí porque en realidad es eso, María Corina Machado. O sea, en realidad son esta mujer que ha unido a las fuerzas opositoras cuando ha pedido el apoyo a Donald Trump, cuando ha pedido y celebrado el actuar de Benjamín Netanyahu, cuando me sumo a lo que decía hace un momento Ana Lilia, diciendo también cómo puede ser posible, y es una grosería cuando estamos viendo el genocidio que hay en Gaza, que se le premie a una persona con este Nobel de la Paz. Pero no es la primera vez que tiene este tipo de decisiones, ¿no? O sea, si nos remontamos también a la manera en que han entregado, cuando se lo dan a Barack Obama, que fue el presidente que también estuvo en guerra los 8 años que estuvo en el poder. O sea, también nos hace pensar mucho de cómo son estos intereses que tienen en Estados Unidos y básicamente a quién en realidad sí están moviendo, ¿no? Con estas intenciones de decir, aquí lo que queremos es que Estados Unidos cada vez gane más territorio en distintos lugares. Eso por una parte, y por la otra parte también nos deja ver cómo se suman los derechosos de aquí, de nuestro país, a este tipo de decisiones, porque ahí vemos también a un Ricardo Salinas Pliego, a un Felipe Calderón, a Alessandra Rojo de la Vega, que son de los primeros que salen a felicitar el fin de semana a María Corina Machado. Y claro, este es el mayor miedo que hay en la oposición, que nos convirtamos en una dictadura y que además la dictadura sea comunista. Son los peligros que tienen aquí en México, y eso nos lleva a qué está peleando María Corina Machado, la dictadura comunista que está supuestamente implantada en Venezuela, ¿no? Entonces, claro que es un discurso que va más allá de solo dárselo a una mujer venezolana, es dárselo a Donald Trump, pero en realidad está enmascarado con María Corina Machado. Pensaba, Perla, ahora que comentas estos discursos, recordé el de Alito Moreno, ¿no? Cómo es su perorata de esta dictadura castrochavista, comunista, toda esa perorata que lanza el señor, el peor de todos, le llamo yo en la videocolumna que publiqué la semana pasada, porque es el peor calificado en las encuestas, pero es ese mismo discurso que se replica por parte de esta derecha y lo que representa la derecha, la ultraderecha. El planteamiento que ha hecho Corina Machado, y voy a retomar algunos de las ideas que ya esbozaba Alina, que conoce perfectamente la situación, y más bien yo vengo a aprender de lo que nos dice Alina, pero quiero retomar dos de
los planteamientos que ha hecho Corina Machado para Venezuela tiene que ver, sí, con las privatizaciones de todo. Ese es lo que ella plantea en materia de economía, que es lo que vimos, que padecimos en este país, con los resultados que hemos dicho han sido desastrosos. Fueron desastrosos, seguimos padeciendo esos costos, esa política de privatizaciones que generó que poquitos se volvieran billonarios y millones quedaran en niveles de pobreza que hasta ahora, con las nuevas medidas de un gobierno que replantea redistribución del gasto público, es cuando se ha podido avanzar en sacar a 13 millones de personas de la pobreza, que son esos niveles de pobreza a los que nos llevó la política neoliberal, que es la que promueve Corina Machado. Por eso no nos extraña que sea alguien como Salinas Pliego, uno de los principales beneficiarios de esas políticas de privatizaciones, y todos sus empleados quienes aplauden este Nobel y quienes increpan, quienes reclaman que la presidenta ha hecho sin palabras. Y quiero plantear también otro de los de lo que aquí se ha comentado sobre qué hay detrás de esos ataques reiterados de Washington, de Donald Trump contra Venezuela. Y resulta muy risorio en términos del discurso de que vamos a atacar a estas lanchitas que traen a los narcotraficantes y que hemos visto que son masacres en tiempo real, las estamos viendo. Y desde la derecha se le está aplaudiendo. ¿Y por qué quiero retomar este tema? Hace años investigué muchísimo en todas las dinámicas mediante las cuales se realiza el tráfico de drogas a nivel global. Lo hice para un libro que se llama Mares de Cocaína, las rutas náuticas del narcotráfico, y durante años estuve viajando por distintos países a nivel global para precisamente tratar de plantear esas rutas que utilizan los narcotraficantes. Y las rutas que usan son de empresas corporativas con contenedores, no las personas que viajan en esas lanchitas. O sea, resulta completamente absurdo el argumento, pero lo grave es que está matando personas. Claro, yo decía que en una de esas lanchas cabe la coca que se acababa en una fiesta Epstein. De las de Epstein, así es. Entonces resulta totalmente irrisorio, pero además las dinámicas que mueve el narcotráfico a nivel global, pues son las mismas que lavan su dinero en Estados Unidos. Entonces, si se quiere atacar realmente a las organizaciones criminales, que comiencen por los bancos que están lavando esos recursos de los grupos criminales, sea del país que sea, sí, pero no le toca a Estados Unidos estar tomando ese papel, porque no es la intención. Y lo vemos con el discurso que también se trae con México. La intención en Venezuela es apoderarse de esas reservas de petróleo que se ha probado son las mayores reservas a nivel global de toda la riqueza de Venezuela, y esa ha sido la historia de siempre. Ese es el motivo real de la acechanza. Lo grave es que están matando personas y que la señora Nobel de la Paz aplaude que se está matando a esas personas. Y que quiere más también. Y quiere más, y le dice a Estados Unidos, vengan, le pide que invadan, ¿no? A mí no me parece poca cosa estos planteamientos que ha hecho en el tema de Gaza, porque ahí reflejan lo que son. La derecha es asesina y quieren violencia. Ahora habrá que ver qué tipo de discurso plantea cuando acuda a recibir este premio y cómo responde la comunidad internacional también. Sí, lo que nos dice la historia de la derecha es que puede ser profundamente violenta cuando se trata de retener el poder, no le importa. O sea, es capaz de todo, absolutamente todo. Ahí está Estados Unidos imponiendo modelos por el mundo, a fuerza, y muchas veces se le cae en el camino. También lo que nos dice la historia es que por los recursos Estados Unidos es capaz de hacer absolutamente todo, acabar pueblos enteros.
O sea, las guerras de Afganistán, Irak, Irán, todo lo que ha pasado en Oriente Medio tiene que ver, todo lo que ha pasado en África, en América Latina, tiene que ver básicamente con ese deseo permanente de mantener el American Way of Life, que ese sueño americano supuesto que no es un sueño para blancos, porque ni siquiera dentro de Estados Unidos se la creen, ¿no? De que le digan las poblaciones afrodescendientes, a los mexicanos, a todos los que son esclavizados allá adentro, pues no, digo. Pero el gran tema es que sí estamos en un punto ahorita muy interesante en el mundo y donde jugamos un papel también muy importante. Yo hoy en la mañana leía un texto que estaba yo de guau, se me caía la baba, de a ver si puedes poner 3 fotos que les quiero mostrar de un texto que estaba leyendo por la mañana. Esa es una primera imagen. Pues son fuerza, estos, ¿cómo se llaman? Generadores de energía eólica. Y luego, a ver, la siguiente, bueno, esa es la misma, ¿no? Este campo que están viendo ustedes de energía solar es muchas veces Manhattan. O sea, no existe un campo así. China se puso a construir este campo. Les voy a leer 3 párrafos para que vean ustedes de qué se trata esto, que de verdad dices tú, ¿qué está pasando en el mundo? Esto está pasando en el mundo. Dice, en la meseta tibetana, a casi 3,000 metros de altura, los paneles solares se extienden hasta el horizonte y cubren un área de 7 veces mayor que Manhattan. Absorben una luz solar mucho más brillante que al nivel del mar debido a la escasa densidad del aire. Las turbinas eólicas salpican las crestas cercanas y se alzan en largas hileras a lo largo de las llanuras áridas y vacías sobre algún pastor ocasional con su rebaño. Captan las brisas nocturnas, equilibrando la energía diurna con los paneles solares. Las presas hidroeléctricas se ubican desde los ríos, donde los ríos se desbordan por largos abismos en los bordes de la meseta, y las líneas eléctricas de alto voltaje transportan toda esa electricidad a negocios y hogares a más de 1,600 kilómetros de distancia. Un reportaje previo decía que China está construyendo la línea de alta, ya no es alto voltaje, ya le llaman de otra manera, que es energía bruta transportándose, dice, es la mayor línea de energía del planeta. Va a cruzar todo China. Están ya en los finales. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues que no era que la economía de libre mercado iba a convertirnos a todos en países súper prósperos y no sé qué. ¿Por qué entonces los que se compraron principalmente esta idea, que es Europa, por ejemplo, por qué está cayendo en el abismo? ¿Por qué esa economía no puede crecer? ¿Por qué Estados Unidos tiene que depender de todos los commodities del planeta para crecer? ¿Por qué Trump tiene que extorsionar básicamente a los países con aranceles, o con hundirlos, o con bombardearlos, o con atacarlos para extraerles algo de beneficios? ¿Por qué? No era que era compartir el beneficio y entonces generar el libre comercio, y entonces el neoliberalismo nos iba a convertir a todos íbamos a entrar en una nueva era. No es así, no resultó así. Pero todavía, como no tienen la segunda fase del neoliberalismo, lo que se está imponiendo en el mundo es la realidad. La realidad es que el Estado tiene que participar de la economía como participa en México. La realidad es que, como sucede en China, tienes que tener un Estado fuerte que regule a los empresarios, si no, se convierten, como en Estados Unidos, en los dueños de absolutamente todo. Un puñado de empresarios estadounidenses es el dueño de básicamente todo. Y aunque no lo quieran decir, hay más pobreza en Estados Unidos que nunca. Claro. Vete al sur de Estados Unidos, son poblaciones que yo conozco,
El sur de Estados Unidos lo conozco porque soy fronterizo, porque ahí crecí en el norte de México. Pues por ejemplo, los conozco el segundo barrio en Texas, conozco Favens, conozco todo el valle que va hasta Van Horn, todo ese me lo conozco de ida y vuelta. Conozco la pobreza estadounidense de blancos y de muchos mexicoamericanos. Y esa pobreza sigue siendo la misma que cuando yo era un niño. La misma pobreza exactamente. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, necesitas gente que esté dispuesta a colaborar con las fuerzas del viejo orden para que tomen control de los recursos. Necesitas muchas Corinas en el mundo. En todas partes necesitas Corinas. Y necesitas Netanyahus. Necesitas apoderarse de las gasas. Necesitas el petróleo que esté abajo de Irán. Necesitas el petróleo de Venezuela. Necesitas muchas Corinas en el planeta. Vendepatrias. Sí, puro vendepatrias, de entreguistas, pura gente como ellos. O sea, necesitas... En resumen, muchos Vicentes Fox, necesitas muchos Calderones, muchos Enríquez Peña Nietos, muchos Cedillos, muchos Carlos Salinas de Gortari y muchas Corinas y muchos Mileis. O sea, yo cuando volteo a ver hacia Argentina digo, ¿cómo se le ocurre a los argentinos apoyar a este imbécil que está repitiendo el error de nosotros, el mismo error de las últimas décadas? O sea, cuando nos descuidamos, estornudamos los mexicanos, ¡pum! 100,000 millones de dólares en deuda en Pemex. Estornudamos y ¡pum! El Fobaproa. O sea, ¿cómo se le ocurre a los argentinos que no aprenden de los demás? Bueno, no, ya vimos que no. Eso es lo que está pasando. Entonces, de regreso a mi argumentación original. Claro que ella representa los intereses de un régimen que va en decadencia. Ella representa el capitalismo salvaje. Eso es lo que representa Corina Machado. Yo creo que pues es un gato, pues, ¿no? O sea, Corina Machado es simplemente gato de estos grandes intereses que están detrás del petróleo de Venezuela, y es uno más en el mundo que se va a prestar, si es que lo logran, pues a que se agreda a Venezuela. Eso es. Sí, y es que la lista en toda la región es enorme, ¿no? Pero por eso yo les decía, en Venezuela también ya hay lista de sobra, ¿no? En su momento fue, hoy se apellida Machado, pero en su momento fue Pedro Carmona Stanga, Enrique Capriles, Leopoldo López, Juan Guaidó, Edmundo González, ¿no? Más todos esos títeres de Estados Unidos directamente ahí. Y la gente se pregunta también, bueno, tenemos ya muy mapeada la radiografía por parte de la ultraderecha venezolana, entonces, ¿por qué tanta gente está saliendo de Venezuela? Y me parece que es muy importante señalar eso, ¿no? Porque justamente todos estos que enlistos se dedicaron a pedir una asfixia completa de los gobernantes de Venezuela, sin entender que la asfixia no era en contra de Chávez y de Maduro, era en contra de su propio pueblo. Y a partir del 2015, con Barack Obama, cuando menciona a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, se han instaurado más de 900 sanciones a Venezuela. Estas medidas económicas unilaterales, en donde a veces ni siquiera hace falta realmente accionar. Es la simple amenaza de Estados Unidos diciendo, si tú comercias, te voy a bloquear tu banco, si tú haces tal, te voy a invadir, o sea, ni siquiera tiene que ejecutar algo Estados Unidos. Con la simple amenaza bastaba para que el mundo aislara a Venezuela. Pero también Estados Unidos fomentó esa asfixia, ¿no? Es decir, la gente, claro que dejó Venezuela después de que le robaron todas sus reservas de oro en el Banco de Inglaterra con el golpe de Estado de Juan Guaidó, el intento fallido de golpe de Estado. Les robaron todas sus reservas en las reservas de Nueva York. Les robaron, así como nosotros ahora tenemos Deer Park en Texas, ellos tenían Citgo, y se la robaron y se la entregaron a Juan Guaidó, ¿no? O sea, era una subsidiaria que operaba en todos Estados Unidos y se las entregaron. Entonces, han hecho un montón de acciones que obviamente permiten, y también les ha salido, como decimos aquí, el tiro por la culata, porque más que la asfixia, lo que lograron es que hoy Venezuela, a diferencia de hace 10 años o cuando inició
Hugo Chávez, hoy tengan un nivel de producción energética, alimentaria mucho mayor. Incluso se estima que la producción de los alimentos que se consumen en Venezuela son ya más del 90%. Es decir, lo único que hizo el bloqueo fue generar nuevas alianzas con otros países que también están sancionados, con Rusia, con China, con Irán, para lograr materializar una política de soberanía. Entonces, ahí es eso lo que se está jugando, la entrega absoluta de los recursos y de la soberanía venezolana contra proyectos que específicamente han buscado desmantelar cualquier resistencia popular, pero sobre todo desmantelar la soberanía de un país que en efecto hay que volverlo a decir, porque lo dijo, y ni siquiera lo voy a decir yo, en palabras del propio John Bolton, que era asesor de seguridad nacional de Donald Trump, él fue el que confirmó que esto se trataba de petróleo. Y por eso es que les agradezco mucho a los republicanos, siempre se los voy a agradecer que sean tan cínicos, porque los demócratas siempre son como, ay, la libertad y la democracia. Bueno, y no ahora, sé qué. ahora anda salto de mata a Bolton, por cierto, porque Sí, después del libro, claro, donde descubre eso, pues fueron y le buscaron en su casa y lo andan persiguiendo. Sí. Pero al final él era uno de esos halcones, que bueno, halcones sobran ahorita en la Casa Blanca, pero bueno, no era un desconocedor de lo que estaba haciendo, ¿no? Era uno de los que materializaban la política exterior de Donald Trump en el primer mandato, y en efecto, después de decir muchas cosas que no debió a los ojos de Donald Trump, pues terminó persiguiéndolo. Pero sí debió a los ojos del mundo. Claro, digo que no se me olvida, que es un halcón horrible, ¿no? Que no le vamos a perdonar, pero bueno, confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Dicen los abogados. ¿Qué pasa ahora con el caso de México? No es aislada la derecha venezolana con la derecha mexicana, y eso hay que tenerlo muy claro. Y yo siempre cuento algo que en su momento fue totalmente intrascendente para los medios de comunicación, porque había también una hegemonía sobre la narrativa de Venezuela. Creo que ahora nos hace más clic cuando vemos que hace lo mismo el New York Times, el Washington Post con México, diciendo que aquí hay una dictadura. Decimos, a lo mejor lo de Venezuela no era tan así, ¿no? Entonces ya lo tomamos con bastantes pinzas. Pero en ese momento había una hegemonía total y absoluta de que se había implementado una dictadura en Venezuela, y vino aquí un personaje abiertamente terrorista que fue detenido en Venezuela, que se llama Llorent Sale, que lo mandaron a prisión, y al final intervinieron todas estas organizaciones de derechos humanos para decir que la dictadura lo tenía retenido y que él iba a atentar contra su propia vida si no lo liberaban. Y resulta que él había sido detenido en el momento en que quería orquestar actos de desestabilización, ¿no? En Venezuela. Él se tomó fotos con pistolas, se tomó fotos y videos, se divulgaron denunciando el plan, que querían poner bombas y demás. Fue detenido, fue puesto en prisión, después fue liberado por la presión de estas organizaciones, y resulta que Mariana Gómez del Campo nos lo trajo al Senado vestido de defensor de derechos humanos, ¿no? O sea, Mariana Gómez del Campo ha tenido un rol central dentro de todas las alianzas junto con Gil Suart con la derecha venezolana. En más de una ocasión trajeron, cuando encarcelaron también a Enrique Capriles por hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y llamar a dar golpes de Estado, y llamar a rebeliones, y llamar además, Lilian Tintori, su esposa, también la trajeron aquí, Mariana Gómez del Campo y todo el panismo, ¿no? Ese núcleo de panistas internacionalistas, la llevaron a la Basílica de Guadalupe, montaron todo un teatro. Hay una alianza muy directa. Y también a través de CIPAC, que creo que ahí ya es la radicalización también de los discursos de la derecha, María Corina siempre estuvo invitada en esos eventos junto con gente muy cercana, que a su vez está ligada directamente con Verástegui, con Steve Bannon, con Jair Bolsonaro, con toda esta gente que podemos, yo siempre digo el headline de los fascistas, ¿no? Siempre digo que el CIPAC es como el Vive Latino fascista. Pues ahí estaban los Javier Milei, ¿no? Pero un poquito más aburrido, digamos. Un poco más aburrido. Perdón. Pero esta bola de fachos, ahí estuvieron. Y hay una relación directa entre ese panismo que ahora pues les da un poco de pena a veces, ¿no? Tener estos lazos con Vox. ¿Se acuerdan que al final dijeron sí, no y demás? Pero eso es muy peligroso. O sea, cuando hablan varios de estos, Ciro Gómez Leiva, cuando habla el mismo PAN, a decir hay que seguir esa estrategia en búsqueda de la libertad de María Corina Machado, lo que están diciendo es vamos a desestabilizar, vamos a dar golpes de Estado, vamos a ser antidemocráticos, vamos a aliarnos con los medios de comunicación de la derecha internacional, vamos a ir con la Casa Blanca y ponernos de tapete, porque recordemos, ahorita seguramente María Corina se va a reunir con Trump, pero en su momento se reunió con
con Bush en la Casa Blanca. Entonces, ahí hay algo que no hay que dejar pasar, que son alianzas súper claras de la derecha mexicana, que yo diría ultraderecha, porque cada vez está más desesperada y es mucho más golpista, como América Rangel, que cuando le dieron el golpe a Pedro Castillo dijo que le encantaría ver lo mismo contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que los peruanos habían hecho realidad su sueño de encarcelar a un presidente de izquierda. Bueno, esos están directamente ligados con la ultraderecha mexicana el día de hoy. Son dos puntos que quiero recoger también de lo que ustedes han estado poniendo ya sobre la mesa. El primero de ellos es qué es lo que busca Donald Trump al dar este premio también a María Corina Machado. El primero creo que lo está teniendo, que es una atención internacional hacia su causa, hacia la causa de María Corina. ¿Cuál es esta causa? Sacar a Nicolás Maduro del poder. Ahora tiene todos los elementos para poder decir, claro, soy una mujer que ya está siendo galardonada, que ya tiene la oportunidad de aumentar el grito y decirle a Donald Trump, por favor, ayúdanos a liberarnos de este dictador que tenemos en el gobierno, y lo hace también con todos estos elementos con los cuales ya ha estado jugando Donald Trump en estos meses que lleva en el poder. Uno de ellos, llamar narcoterrorismo lo que se está dando desde Venezuela con el Tren de Aragua, el cártel de los soles. El cártel de los soles, también estos golpes que ha dado con los buques en aguas internacionales y que han sido con menores. Las lanchas. Con el buque y a las lanchas, ¿no? Las o sea, palmas, venezolanas, que como bien decía Ale, ¿no? Hace un momento, es mínima la cantidad de droga que se puede transportar en una lancha de este tipo, pero que bueno, el espectáculo... Que ni siquiera se ha comprobado sí, que hay. Ahí los atacan sin saber por quién va ahí. ¿Por qué no van por la lancha Así y nos es. enseñan que ahí todos está? Que ahí está la coca. Que además está vienen narcos. incumpliendo todo tipo de reglas internacionales y todo tipo de, o sea, está violentando todas las leyes y lo en el sector marítimo. Lo presume, además. ¿Qué es esto, no? O sea, cuando lo presume y cuando los medios de comunicación, que eso me lleva al segundo punto, o sea, cómo los medios de comunicación están apoyando para incentivar esta idea de que es necesaria que las fuerzas de Estados Unidos entren a Venezuela, y el camino ya lo han estado planchando durante todos estos meses para que llegara al punto de decirle a María Corina Machado, adelante, tienes este premio Nobel, dame tú toda la fuerza para que nosotros también avalemos que las fuerzas de Estados Unidos pueden ingresar a nuestro territorio. Y eso une lo que hemos estado platicando en esta mesa, ¿no? O sea, la manera en cómo todo se basa en los intereses que quiere Estados Unidos, hacia dónde va dirigiendo el camino de su gobierno, que es explotar los recursos de las demás naciones, porque en su nación definitivamente no hay estos recursos, pero los necesita para poder sumar más capital a su gobierno. Creo que este es uno de los puntos en los cuales hay que fijarnos para los siguientes meses, los siguientes años, y también cómo han jugado estos medios de comunicación. Creo que desde que empezamos con la mesa de Versus y que sabíamos que Alina Duarte se iba a sumar a esta primera mesa de mujeres en donde hablábamos sobre justamente estos temas, uno de los puntos que eran muy recurrentes era preguntarle, oye Alina, ¿en realidad la gente la pasa mal en Venezuela? Tú que has estado allá, tú que has vivido esa realidad venezolana, ¿sí es lo que nos cuentan los medios? E inmediatamente tú nos decías, no, la realidad es muy distinta, ¿no? O sea, la gente de allá vive bien, la pasa bien, se sabe organizar y sabe también distinguir cuando hay peligros de gobiernos de derecha que quieren ingresar. Claro que hay narrativas que se aumentan todo para llevarlo al camino que quiere Donald Trump, y que María Corina Machado lo ha hecho, ¿no? O sea, cómo ha utilizado también esta televisora estadounidense, Fox News, para tratar ahí de decir ayuda, por favor, los ojos puestos sobre Venezuela, y todo este discurso que hemos escuchado, ¿no? Que va en contra de Nicolás Maduro y que va también en contra de todo el gobierno que llevan en Venezuela. Aquí en México pasa algo muy similar, porque ahora lo que veo son estas columnas desde el fin de semana, y hoy también en el Universal León Krause trae este titular de "La verdadera batalla es autoritarismo contra libertad". Vaya que desde ahí ya sabes que van a hablar de este premio de María Corina Machado. Y él lo dice, ¿no? En el primer párrafo, leyendo este texto, dice, a ver, hay que tomar una posición para entender este premio, y yo voy a tomar también la posición, dice él, desde la derecha, porque obviamente
es de derecha, ¿no? Sin problema alguno. Pero dice que tiene toda la facilidad ahora Estados Unidos también para ser parte de este gobierno y para ayudarles a que esta autoritarismo que se ha instalado en Venezuela, pues que ya se vaya, ¿no? Y que se termine. Muy similar, o sea, si nada más quitamos Venezuela y ponemos México, si ponemos autoritarismo y ponemos también autoritarismo de parte de López Obradorismo, o sea, es lo mismo, es la misma narrativa, exacto. Es un machote. Similar a lo que publicó el padre el fin de semana en Reforma también. ¿Quién? Sí. Enrique. Sí, claro, sí. claro. A lo mejor era el mismo machote. El machote. A lo mejor agarró una columna de hace un año y le quitó López Nada más Obrador. que el hijo es el mismo Enrique Krause, pero más viejo. Yo lo veo como más viejo, más rancio, ¿no? Que el Pensé que es papá, más joven. imagínate. Sí, pensé que no, es más joven, no, Sí. es más viejo, es como más rancio, De más... pensamiento más, ¿te parece? Sí, como más ultraconservador. O sea, Enrique Krause es muy hábil, nunca se nos olvide eso. No están en el lugar que están y no se han ganado ese lugar por ser faltos de inteligencia, son hábiles e inteligentes. Y si no me equivoco, su abuelo o bisabuelo, una cosa así, fue un luchador antifascista en España. Sí. O sea, deberían de estar, ahorita se han de estar ahí revolcando, pobrecitos, viendo lo que hace la familia. Sí, bueno, sí, no debería pagar, digamos, un padre por su hijo ni su hijo por un padre, ¿no? No debería ser así, pero en el caso de ellos dos en particular, pues yo digo que el joven Krause es todavía más radical que el otro, o al menos públicamente porque es menos inteligente. Entonces, pero el otro, Enrique Krause, pues es un tipo muy inteligente, es muy hábil. El hijo menos, según yo. Pero puede ser también por lo que decías ahorita, ¿no, Alina? O sea, son más cínicos en su manera de ser, en su manera de actuar. Sí. O sea, también ya ese cinismo los lleva a posicionarse y a que atraigan la atención de la gente para que puedan tener ahí, aunque sea un huequito de atención que no la tienen, ¿no? O sea, si trajera el mismo discurso que su padre, muy probablemente ya hubiéramos dicho, bueno, sale bye, ¿no? Con este personaje. Claro. Pero como siguen siendo muy cínicos, como el caso de Lili Téllez, que cada vez es más cínica y que es el mismo caminito que tuvo Corina Machado. Yo quiero retomar dos planteamientos que se han hecho acá. Es una realidad que ha habido una salida de muchos venezolanos de su país en años recientes, y lo sabemos porque México se convirtió también en años recientes en uno de los países de tránsito principales para los venezolanos. De hecho, si revisamos nosotros las cifras, o sea, es dato duro. Si checamos las cifras que tienen las autoridades migratorias en el país, ahí detallan de las nacionalidades de la población migrante, cuáles están en tránsito, cuáles se quedan acá, y los venezolanos han encabezado en distintos momentos, en años recientes, las cifras más altas. Si hacemos el cruce de datos con estas sanciones de asfixia que se han puesto a Venezuela, que es un poco, o es similar a lo que se hace con Cuba, ¿no? La asfixia, y entonces generas el desplazamiento de población, generas la salida, como ocurrió acá también, cuando tanta gente migró empobrecida por las políticas neoliberales. Son fenómenos que responden a una situación económica del país que tienen que ver también con factores que pueden ser factores, en este caso de asfixia, que llega desde Estados Unidos. Alina ya nos describió todas estas triquiñuelas para quedarse con el oro, para ir asfixiando a Venezuela como pueden hacia el exterior, y pues eso tiene una repercusión para su población. Y quiero retomar otro de los planteamientos que hacía Lina cuando describía toda esta alianza de la derecha mexicana y cuando hablaba de los Gómez del Campo. Y me resultó muy interesante este punto porque esta alianza con la derecha mexicana ha ido mucho más allá de lo discursivo. Y empecé a recordar precisamente cuando el gobierno de Felipe Calderón, recordarán ustedes que él planteaba ya una propuesta de reforma energética para la privatización de petróleos mexicanos. Y como yo he planteado muchas veces, no se hizo formalmente esta privatización, pero en el hacer cotidiano de Pemex, de la CFE, del sector energético,
sí había una cuasi privatización de los servicios que antes hacía Pemex, los empezaron a subcontratar. Todo fue un modelo de contratismo y algunas áreas se privatizaron y plantas se vendieron y bueno, son procesos que ya he descrito mucho, pero ¿por qué? ¿Cómo se relaciona esto? Precisamente en ese gobierno quienes operaban desde los contratos, desde todo ese modelo de privatización simulada, eran venezolanos. Eran venezolanos que participaban también en estos modelos que se empezaron a aplicar en Venezuela cuando se buscaba la privatización. Era la derecha venezolana. En esos tiempos se trajo a muchos asesores acá dentro de Petróleos Mexicanos para operar todo ese tipo de contratos. Entonces, cuando hacemos esta revisión en la historia reciente, vemos cómo estas alianzas con la derecha no solo se han planteado en lo discursivo, sino que en acción, cuando pudieron hacerlo, cuando aplicaban estas políticas neoliberales, hubo una conexión directa, o sea, eran asesores venezolanos quienes aplicaban ese modelo de contratismo. Al término de ese gobierno, muchos se fueron hacia Estados Unidos, o sea, aquí estuvieron como de paso para poner en marcha esos modelos de privatización, precisamente dentro de Pemex. Un poco para ir cerrando ya, también yo creo que hay consideraciones con respecto a Venezuela. Mi rechazo contundente a Corina es porque ya conozco ese tipo de personajes, ya sé a qué sirven y cuáles son los intereses a los que están rendidos. No les importa causar daños y hundir a los pueblos y no les importan. Ellos lo que quieren es poder. El personaje es muy parecido a Ricardo Salinas Pliego, Manuel. Sí, es de Manuel. Ni siquiera es sorprendente, pues no agrega nada Corina. Con respecto a Venezuela y con respecto a Maduro, a mí no me gusta la gente que se quiere quedar mucho tiempo en el poder. Eso no me gusta a mí. Yo creo que ahí tengo que ser muy contundente con respecto a Maduro. No simpatizo con que le digan no al imperialismo yanqui, eso simpatizo plenamente, pero no me gusta que la gente rechazo esa de manera natural, porque no vienen cosas buenas de eso, de apoderarse del poder, tomar el poder y mantenerlo y hacer maniobras, no me gusta eso. Y yo creo que hay una explicación que nos debe de la última elección, eso no está explicado plenamente, y yo creo que incluso perdió oportunidad para mostrar un tipo de democracia distinta, no tiene que ser todo. Dijo, los gringos no son una democracia, tampoco es que puedan darle al resto del planeta alguna lección de nada. O sea, el Congreso de ellos es, como me gusta repetirlo 1000 veces, pues es un geriátrico, son puros blancos ahí que tomaron el poder de hace un montón de años, llevan ahí, no hay quien los mueva. O sea, no hay ni representación ni de afrodescendientes ni de mexicanos en la proporción que son población. Entonces, ¿qué le quieren decir al mundo? Lo que sí creo yo es que, pues bueno, en este momento se está jugando modelos muy particulares en el mundo, modelos económicos, y yo creo que vamos a ver muchos manotazos como los de Corina. Eso está empezando, lo de Corina. Desgraciadamente eso va a traer dolor, porque ella no es, en su discurso es, pártanle a Maduro, ¿no? Así implique mandarle un Tomahawk o un misil o lo que sea, pero ustedes destruyan, no importa, necesitamos tomar control de eso. Ella cree que puede tomar control de Venezuela, no va a tomar control de un carajo, porque lo que va a hacer es entregar el petróleo, eso es lo que va a hacer. O sea, no va a tomar el control de un carajo, a intereses que le van a dar babas a ella por la gran riqueza de Venezuela. Sí, yo cerraría con varias cositas. Primero, yo sí creo que se juega un modelo de democracia distinta, ¿no? En donde en realidad, primero es una democracia en Venezuela en donde ni siquiera son 3 poderes, ¿no? El poder popular incluso es uno de ellos, el poder electoral, e incluso fundaciones como la Reagan, que es totalmente gringa y que es cero comunista, incluso hizo varias de las análisis, ¿no? De las elecciones en Venezuela, porque las elecciones en realidad tienen muchos candados que yo jamás he visto en ninguna otras elecciones, que es desde la
la huella, desde se imprime el voto, se cuenta 3 veces, se hace. Entonces, yo creo que eso, que más bien es la defensa de la soberanía de sus propios procesos, y que yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Pero sobre cuánto tiempo está cada uno, como tampoco creo que lo que vimos con Angela Merkel, lo que hemos visto, solo que se trata diferente, ¿no? Siempre mediáticamente, cuando se trata de América Latina y un país con recursos, a cuando se trata de las democracias occidentales, pero que al final, bueno, eso, yo creo que se está gestando ahí algo que no habíamos visto, incluso América Latina, es un poder popular con más de 4,000 comunas, de las cuales muchas de ellas ya son productivas, de café, de varios insumos, y hay una economía incluso pero yo creo que tienen que ventilarlo más, explicarlo más, porque yo no tengo esa sensación. Claro. Y claro que me mantengo pendiente de lo que pasa ahí con la información que existe. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso específico de la última elección, hasta el presidente López Obrador se mantuvo así como, yo creo que es prudente que muestren las actas, yo creo que es prudente que esto, o sea, hasta el presidente López Obrador no hizo una compra de la elección como tal. Lo habría hecho, ¿eh? Yo creo que el presidente... No creo. O sea, yo creo que en el caso de Venezuela ha sido uno... O sea, yo creo que bien lo puede ¿No crees decir. que el presidente López Obrador... hubiese dicho algo aún con las actas? O sea, la campaña en Venezuela, en este país, todavía sigue siendo muy fuerte. O sea, ni siquiera las izquierdas se preguntan en estos términos qué está pasando, sino creo que sí. No, o fíjate, sea, es lo mismo de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a por qué no dijo algo yo creo que es de María distinto. Corina. No, yo creo que es lo mismo. O sea, yo creo dices que los sabe... dos prefieren no hablar con respecto a Venezuela. Sí, yo lo para creo. no provocar. Sí, o sea, yo creo que Venezuela sigue siendo un tema de disputa muy fuerte, en donde ideológicamente no se ha logrado siquiera darle el beneficio de la duda. Es una campaña sostenida de 25 años de descrédito, en donde no se trata de entender, se trata de criminalizar, de estigmatizar, porque no es el tema de las últimas elecciones. Y eso elecciones. nos llevaría a Venezuela a ser mucho más explicativo, que es lo que yo estoy diciendo. Pero o sea, lleva muchos procesos explicados, a eso voy. O sea, esta es la elección, era la elección número entonces 28. ya no hay que explicar nada. No, yo creo que hay que explicarlo, pero entonces, en las otras elecciones fueron cuestionados igual. Claro, o sea, pero al final no son las mismas condiciones tampoco. O sea, yo creo que en Venezuela hoy se está cuestionando el ¿Le modelo faltó de información al presidente López Obrador? No, yo creo que no es un tema de información, es un tema de posición en mi caso, ideológica. Sí, a lo mejor. No, porque al final Maduro estuvo aquí, fue invitado a la cumbre de la CELAC, cosa que, por ejemplo, Estados Unidos no permite que Venezuela esté en ningún espacio como parte de un bloque ideológico. No solamente es el económico. No, pues, lo sabemos. Y México dio un giro total en torno a las posturas de Venezuela. O sea, si hubiese el presidente López Obrador cuestionado las elecciones en Venezuela, las hubiese roto relaciones, más bien ahí sí, como en el caso de Perú. Como, o sea, hay un montón de cosas ahí. No, bueno, Alina, o sea, hay ejemplos de rupturas democráticas no sí. lo veo haciendo eso el presidente López Obrador. No, por eso, pero ¿por qué no los hace? Pero otros sí no? lo vi dubitativo con respecto al resultado. Pero de la dubitativa elección. estaba la presidenta Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron ahora sobre María Corina Machado. A lo que voy es que no solo se trata de un tema electoral. No, ella o sea... Por eso, dubitativa en términos políticos, pero al final no hay una ruptura de relaciones con Nicolás Maduro, no hay un aplauso a María Corina. Yo creo que la relación de México es clara. Se sentó desde hace muchos años un giro de la política exterior en el caso de la OEA, en donde, por ejemplo, en estas relaciones, Videgaray encabezó la creación del Grupo de Lima a lo interno de la OEA para tratar de invocar la Carta Interamericana dentro de la OEA e invadir directamente Venezuela. Eso dejó de existir con la llegada de Luz Helena Baños como embajadora de México dentro de la OEA. Sí, pero eso era el PRI, y lo entiendes, o sea... No, por eso, pero después México cesó en esas agresiones. O sea, México no estuvo ahí e incluso se puso como mediador de las relaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Y quien ha roto esas negociaciones ha sido la oposición venezolana. A mí me gusta mucho la posición, por ejemplo, me parece que todos los intentos que hay por tratar de decir el mejor ejemplo del fracaso del socialismo es Cuba. No, güey, agarras una mariposa, les arrancas las alas y luego le dices, miren cómo se arrastra. Pues sí, claro, pues lleva un bloqueo que es el más largo de la historia. Pues cómo no va a estar Cuba en la resistencia permanente. Ahora, se llama resistencia, es un pueblo en resistencia y lo entiendo perfectamente. En el caso de Venezuela, ¿se parece a una resistencia? ¿Se parece? Es una pregunta. Yo creo que tienen que explicarlo mucho más,
porque al mismo tiempo no me compro la idea de que el presidente López Obrador prefiriera no meterse como en broncas, que eso es lo que sería la respuesta. Yo lo que digo es, públicamente no hay muchas declaraciones de política exterior en torno a Venezuela, en torno a Cuba, en torno al propio Estados Unidos, en torno a Palestina, porque al final hay un sentido común que se disputa. Y en el caso de Venezuela no se rompieron relaciones, no se cuestionó por parte de la Cancillería. Pero sí hay un momento en el que el presidente es muy contundente en muchos casos. O sea, donde voltea y por dice ejemplo, ¡pum! Pero ¿no? en Perú, por ejemplo, porque no hay una relación tensa, ¿no? O sea, no hay una relación tensa con Estados Unidos y no hay un factor geopolítico que te impida romper relaciones. Voltea perfectamente y dice, oye... En el caso de Bolivia... Oye, a mí no me gusta que tengan a Pedro en la cárcel. ¿Cómo van a tener a Pedro Castillo en la cárcel? Por eso, pero geopolíticamente el peso de Perú no tiene el mismo, pues. En el caso de Bolivia, igual estaba la tensión en torno a recursos naturales, pero al final tampoco escatimó, ¿no? O sea, el tema del litio. Y el presidente dijo, bueno, vamos aquí a recibir a Evo Morales. Entonces, o sea, es una lectura ahí también geopolítica en donde al final no ha roto relaciones. México ha abogado porque Venezuela, incluso Nicaragua, que podemos también ponerlo sobre la mesa y eso nos va a costar mucho más tiempo explicarlo. Ahí, sí, pero en torno a Cuba, ¿no? Le entregó la máxima orden que se da en este país a Díaz-Canel. Es decir, el gobierno de México tiene una postura en torno a Venezuela, tiene un embajador, tiene representación diplomática, tiene un respaldo. La embajadora de Venezuela está aquí, es plenipotenciaria, le recibió. No ha habido un cuestionamiento democrático. Mira, déjame te leo un párrafo nada más del presidente López Obrador, porque yo creo que sí hay una posición. Y no es que la dejó, digamos, sin correr. Si hay una posición. El párrafo es, vamos a esperar a que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha de la resolución, entonces vamos a esperar. Y se dio la resolución, y la resolución fue respetada por México. Quiero decir, sí, yo lo que quiero decir es, no es que el presidente estuviera ajeno de lo de Venezuela. No, yo creo que respetó la autodeterminación de los pueblos y respetó que las autoridades Ahora me regreso a mi argumento con respecto a Venezuela. Yo lo que creo es que Venezuela tiene que hacer un esfuerzo mayor por explicar qué está pasando allá adentro. Sí, pero... Bueno, yo creo que es mayor de lo que ellos mismos deberían pensar. Tienen que hacer una... Yo creo que están dispuestos y demás a hacerlo. Lo que no vemos es vemos gobernadores de oposición, diputados de oposición, una derecha electoral. Recuerden, la propia derecha aceptó los resultados de los comicios, salvo Edmundo González y María Corina Machado. A ver, entonces, mira, déjame lo pongo de esta manera. Entonces, todos tendríamos que viajar a Venezuela para Es que es eso, ¿no? O sea, entiendo el punto de Ale al momento de decir, y te lo decía hace un momentito, ¿no? Entendemos lo que hay de Venezuela por ciertos medios de comunicación, pero sí también hay un cerco mediático que, como bien dice Ale, pues tiene que darle batalla, ¿no? Incluso para informar yo creo más. Que ese es el gran reto de los últimos 20 años de Venezuela, porque el bloqueo no solo es económico, es un bloqueo ideológico. Lo conocemos, los gringos. Amplio. Por eso digo, yo creo que hay muchas explicaciones, hay autoridades que dieron su veto, el gobierno de México no lo puso en jaque, o sea, se esperaron y efectivamente a los pocos días hubo una resolución del Tribunal Electoral, que es un poder de la nación, no es solo es ejecutivo, legislativo y federal, hay un poder electoral y un poder popular. Mira. Son 5 poderes del Estado venezolano, se explicó y no hubo ruptura de relaciones. A lo que voy es, yo estoy de acuerdo en que se tiene que explicar más, pero hay pocas mesas como estas en donde debatimos qué está pasando en Venezuela. Pero se tiene que aprovechar, yo creo que falta. Sí. No, yo feliz. Yo concluyo con este comentario. Ya no pasamos del tiempo. No, qué bueno. No, pues, está bien. Nadie dice Querías más mesas, ¿no? De Venezuela. Sí, pues ahora éntrale. Ahora éntrale. No, yo lo que digo es, lo de Corina Machado tiene que obligar a repensar muchas estrategias a Venezuela y a la izquierda, ¿eh? Me refiero en general. Sí. ¿Qué significa lo del premio a este personaje que, como digo, es Lili Telles o es Milei? O sea, son gente impresentable, de ese tipo de gente, pues, o sea, que te lo encuentras en un bar y a lo mejor le pides al bartender que lo corra porque te molesta, ¿no? Que esté ahí porque hace mucho ruido, no es serio. No, ni en un bar lo aceptas, pues, a un Milei. Yo pienso en un Milei. Pero lo que digo es, el premio sí te manda un mensaje.
Claro. Te dice que están dispuestos a planchar todo el entorno a lo de Venezuela. Ya tienen los buques ahí, ya tienen los aviones rondando, ya tienen están tratando de planchar en el entorno de Maduro y demás. Entonces, yo creo que sí tiene que llevar a Venezuela, al gobierno actual de Venezuela, a repensar muchas cosas con respecto a comunicación, sí, con respecto a explicar más, socializar más. ¿Qué somos? Fíjate, yo pienso siempre que Palestina ha pagado un precio muy alto, pero al final, yo creo que Palestina es el Palestina que tiene la mayor solidaridad quizá de su historia, de los últimos muchos años. No, yo leía en la semana leí un reportaje de cómo Israel perdió a una generación de estadounidenses. La perdió. O sea, quién sabe si esa generación vaya a pensar igual que sus padres con respecto a Israel, porque tiene muy acendrado la idea de que son genocidas. Ese apoyo lo dio con argumentos argumentos mínimos y demás. Corramos porque ya se nos acabó la mesa, pero yo cerraría brevemente, pues ante la especulación, la transparencia siempre va a ser el claro, mejor aliado. Claro. Y yo sí creo que los gobiernos de izquierda que hemos tenido, que se tienen en diversos países, que se han tenido, deben hacer también un ejercicio de autoevaluación, la autocrítica. Oh, claro. Hablamos de Venezuela, podríamos hacer el repaso de Perú. Estamos viendo lo que está pasando en Perú, en Bolivia, esta división de la izquierda que les golpea a ellos mismos y bueno, será materia para muchas mesas en el futuro. Sí. Pues ya con eso terminamos, creo, esta mesa. Que nos deja así de vamos a seguir con otra hora aquí. Sí. Oye, lo que sí cierro yo muy rápido con esto, sí es un choque de modelos. Sí. O sea, es un de disputa por los... Así es, por el rumbo del mundo, ¿eh? Estamos viendo en este momento, en tiempo real, la discusión sobre el rumbo del planeta. Y que lo vimos en el siglo XX con los comunistas, por eso la criminalización del comunismo en el siglo XX, porque representaba otro modelo. Así es. Debatamos la democracia, votamos los proyectos, y creo que ese es realmente el debate, no sobre los fachos o no, pero al final, de que algo no tengo duda, y creo que todos coincidimos que estos son unos fachos sionistas que al final están buscando guerra. Sí. Que van a y leanse eso, van como 4 reportajes que se publican, los voy a copiar y se los voy a pasar porque... El anterior dices, ¿qué está pasando en China? ¡Qué emoción! Sí, siguiente versus. Gracias a todos por sus comentarios y por alentar el debate. Gracias. Aquí estaban encantados con el debate. Sí, la gente más, pero bueno, habrá un segundo round. Seguramente. No son rounds, porque al final pensamos exactamente lo mismo. Sí. Nada más que los tres. Sí, es correcto. Bueno, pues abrazo y gracias. Bye. Dejen su me gusta.